emocionado porque acabo de comenzar la segunda temporada de lo que es una serie de enseñanzas basadas en familia, basadas en liderazgo, basadas en adoración, basados en ámbitos pastorales. Así que creo que Dios permite un tiempo para comenzar a aportar valor desde lo que ha sido Él depositando a mi vida, un tiempo para dar a aquellos que están en este momento escuchándome. No solamente tendré la oportunidad de compartir experiencia o anécdotas que realmente pueda hablar en lo que es la parte de servir, de liderar, de experiencias familiares, experiencias en relaciones con amigos, sino también cada episodio va a tener un enfoque. Y se escucha un poco de ruido porque, bueno, estoy ahorita aprovechando un tiempo que tengo para poder grabar. Eh, pero bueno, espero que no puedan escuchar tanto ruido. Sin embargo, quiero empezar a hablar del primer episodio llamado La Isla de Malta. Y este episodio va de la mano de esta segunda temporada. La primera temporada se llamó Sigue Adelante. Una temporada que realmente fue breve, pero dejó siempre cosas interesantes. Así que puedes escuchar la primera temporada si no lograste escuchar, bueno, te invito a hacerlo. Pero esta segunda temporada no tiene un lema como tal, sino que cada episodio tiene una intención, ya que es algo muy variado. Comenzando con este primer episodio, lo he titulado La Isla de Malta. En la Biblia muchas veces nosotros encontramos versículos o lugares que realmente son de poco hablar. Y creo que la isla de Malta es uno de ellos. La isla de Malta es una isla donde Pablo tuvo uno de los viajes misioneros. Y por circunstancias de Dios, Pablo cae en esa isla y termina siendo de gran propósito todo lo que hace. Pero antes de llegar a esa isla, quiero que primero vamos a leer en Hechos capítulo 28. Habla acerca de lo que aconteció y quisiera que pudieras acompañarme porque yo no sé si tú, antes de leer este pasaje, has visto algunas películas de naufragio y de verdad que cada película de naufragio tiene una historia interesante. Y este pasaje de Hechos 28 es como esa película de naufragio. Realmente Pablo pasa por un naufragio que realmente deja situaciones en las que él necesita entender lo que Dios está haciendo. Muchas veces nosotros en los naufragios no entendemos lo que Dios está haciendo. Y yo no sé si tú estás pasando ahorita en este momento un naufragio y se hace muy difícil. Yo he pasado naufragios en mi vida donde realmente vienen pensamientos, vienen ideas de abortar, de desánimo, vienen también pensamientos de cuestionamiento, vienen muchas circunstancias en donde uno dice, oye, ya va, pero ¿de qué se trata este naufragio? Si yo estaba navegando bien, pero de repente y ahora soy náufrago. Y realmente este pasaje, cuando yo me encontraba con este pasaje y esta historia, entendía que todos los hijos de Dios tienen un plan y un propósito. No hay nada que se escape de la mano de Dios. Y dice la palabra en Hechos capítulo 28, leemos desde el versículo 1, dice, cuando todos estuvimos a salvo, cuando nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta, los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había escogido leña y la estaba echando al fuego. De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron, este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento. Pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le pasó ni nada. Entonces cambiaron la idea y pensaron que Pablo era un dios. Verso 7 dice, cerca de donde estábamos había unos terrenos, pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió
y nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego pasó las manos sobre él y lo sanó. Cuando los hombres enfermos de la isla se enteraron de esto, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara, y Pablo lo sanó. No pierdas la esperanza. Mira, como líder sabemos que Pablo está bajo un contexto. Pablo era un hijo de Dios. Pablo ya había tenido el encuentro con el Señor y ya había sido su corazón transformado. Pero que un corazón tenga un encuentro con Dios no quiere decir que no vaya a pasar dificultades o no vaya a tener situaciones difíciles. Pablo es un ejemplo en este viaje de cómo él mantuvo su firmeza y nunca perdió la esperanza, pero tampoco perdió su función y tampoco perdió su corazón de servicio. Y es muchas cosas que nosotros cuando pasamos tormentas, como lo acabamos de leer, Pablo pasó por un momento de naufragio donde fue tal vez juzgado, donde fue cuestionado, porque él la estaba pasando, tenía un pasado oscuro. Pero no solo un pasado oscuro, sino que también era un hombre que tenía un llamado de Dios. Y este llamado de Dios lo estaba guiando a mostrar y reflejar el amor de Cristo a otros. Pero qué importante es entender que como líderes nosotros no podemos perder la esencia. Y no sé cuál sea la tormenta que puedes estar pasando ahorita, pero te digo de parte de Dios, no pierdas la esencia. Ahora quiero leer otro pasaje que dice en Salmo capítulo 42, verso 11. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hacernos preguntas nos dan una respuesta de Dios. David pasaba por un momento de tribulación en su vida, donde él estaba inquieto por dentro, donde sus aguas del alma estaban agitadas. Y él decía, ¿por qué voy a inquietarme? Y esta pregunta da, se da a conocer con lo siguiente: cuando uno de nosotros está pasando situaciones difíciles, tienes que preguntarte, ¿por qué vas a inquietarte? Aunque escuches aviones, está pasando un avión en este momento, vivo cerca del aeropuerto, así que bueno, esto puede ocurrir, ¿no? Aviones van y vienen, pero a veces es algo inesperado. Pero David encontró una pregunta clave, decía, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué en este momento tú dices, oye, me preocupa esto, me preocupa aquello? ¿Por qué en este momento tú te dejas llevar por estas situaciones que pasas internamente? Y la respuesta es que tú siempre estás llamado a poner la esperanza en Dios. Fíjate que David, después que él decía, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza, todavía lo alabaré. Él es mi Dios y mi Salvador. Y es bueno recordar lo que Dios piensa de ti, recordar lo que Dios quiere llevarte. Como bien sabemos, en Hechos 28:4, entra una escena totalmente inesperada. Dice, cuando los nativos vieron la víbora colgando de su mano, se dieron cuenta unos a otros que ciertamente era un hombre homicida, a quien, aunque haya escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Y en este pasaje, Pablo, de alguna forma, después de caer como náufrago, el barco entró en totalmente desastre total. Ellos, todos los que medio sobrevivieron, se encontraron con esta isla. Y al entrar en esta isla, a pesar de toda la circunstancia, Pablo comenzó a seguir sirviendo. Y es lo interesante de un líder. Un líder tiene la cualidad de adaptarse al entorno en el que se encuentra. Fíjense que el pasaje dice que él comenzó a buscar leña al fuego. Y esto demuestra que Pablo seguía pensando en otros. Pablo seguía buscando la forma de seguir impartiendo la esencia que Cristo había impartido sobre él. Aunque estés en una situación difícil como un líder, tal vez estás pasando un tiempo difícil en tu iglesia, no puedes dejar de servir.
El verdadero corazón de un hijo de Dios sigue sirviendo. El verdadero corazón sigue llenándose. Ahora, algo interesante aquí, un paréntesis, porque podemos estar sirviendo, pero nuestro corazón puede estar vacío. Podemos estar sirviendo, pero nuestro corazón tal vez puede estar lejos de Dios o se puede encontrar lejos de Dios. Pero fíjense que ocurre algo aquí totalmente interesante, que mantiene a Pablo con un corazón sirviendo, que mantiene a Pablo con un corazón lleno de esperanza y de bondad a otro, es que Pablo cultivaba tiempo con la presencia de Cristo. Pablo tenía la oportunidad de en lo íntimo, de lo apartaba un tiempo para llenarse realmente con el Señor. Y ese tiempo tal vez tú lo procures en la madrugada, tal vez tú lo procures en la mañana temprano. No sé en qué momento tú lo puedes cultivar, pero realmente es muy importante, sobre todo en los momentos de tormenta, estar de la mano del Señor, mantenerte en la presencia. Esto hace que tú te mantengas con fuerza. ¿Qué pasa cuando tú estás liderando? Tal vez como tú estás como una figura de autoridad, estás como una figura de pastor, tal vez estás como una figura de líder a cargo de diferentes áreas de tu iglesia, o tal vez estás como la figura de casa tratando de guiar a tu familia, pero tu familia pasa ahorita una tormenta. Pues te digo de parte de Dios, sigue sirviendo. Hechos 28 habla acerca de Pablo, donde él nunca dejó de servir. Fíjese, buscar leña es buscar el bien de otros. Buscar leña porque estaba en un entorno de frío. Y él buscó leña. Fíjense cómo lo que representa la parte del mundo espiritual. Cuando él sale a buscar la leña, se encuentra en medio de la leña una serpiente que lo pica. Y cuando esto pasa, el pasado de Pablo resonaba en los corazones de otros. Sabían que había sido un asesino, sabían que había sido una persona que perseguía, sabían que había sido una persona con un pasado oscuro, y esto resonaba en el corazón de los demás. Por eso, bajo la ley de los griegos, hay algo que se llama el karma, por así decirlo. Ellos sabían que tarde o temprano Pablo lo que había hecho, aunque había recibido a Cristo, él iba a aparecer, él iba a fallar, él iba a estar tal vez en crisis. Pero eso es ante los ojos del hombre. Lo interesante de esta historia, estoy pasando un cambio ahora. Bueno, lo interesante de esta historia es algo particular. Y es que en medio del servicio de Pablo, Pablo lo pica una serpiente en su mano. Y otros pensaban que iba a morir, ¿verdad? No es algo inusual que alguien le pique una serpiente y quede con vida. Y este fue el caso de Pablo. Pablo le picó esta serpiente. Y no solo que le picó, sino que él, cuando la serpiente le pica, él simplemente se sacude y sigue su propósito. Y dice la palabra, y cuando los nativos vieron la víbora colgando de su mano, se decían los unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, aunque haya escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero el verso 28:5 dice, pero él sacudió la víbora en el fuego y ningún daño pereció. Piense, él sacudió su mano y siguió. Y esto es lo impactante de esto, el no dejar de avanzar. Aunque tu realidad sea difícil, tú estás llamado a seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en su palabra, seguir creyendo que realmente Él te está sosteniendo. Dios te sostiene aún en medio de la crisis. Es por esa la razón de que en el momento que tú piensas que Dios no está, entra la desesperanza, entra el miedo y entra el temor. Pero yo quiero recordarte de parte de Dios que no estás llamado a recordar esto. Estás llamado a recordar que Dios es fiel, que Dios tiene puesta sus miradas, sus ojos sobre ti y que Él tiene cuidado de tu vida. Fíjense, no sé de verdad si esto está de alguna forma edificando tu vida, pero miren lo que pasó. Pablo no gritó, ¿por qué Dios? Ya no puedo aguantar esto. Y es la parte, en segundo lugar, lo que quiero resaltar de esto en ámbito de liderazgo.
Cuando nosotros estamos pasando crisis, nos sentimos como que la niña de los ojos de Dios. Wow, a mí no me puede pasar esto malo porque yo hago esto, yo sirvo a Dios. ¿Cómo me va a pasar a mí esto si yo oro, si yo busco a Dios? Pero Dios siempre buscará situaciones y circunstancias para mostrar su poder en nosotros. Y no solo eso, sino también realmente busca enseñarnos de qué estamos hechos, cuál es nuestra raíz, cuál es nuestra convicción realmente para su obra y para lo que Dios quiere ante lo que es mostrar ante las personas. Y dice su palabra que la reacción de Pablo fue serena. Pablo no se quejó, no dijo por qué me picó esta serpiente, sufrí naufragio, el barco se destruyó, estuve en el mar, estuve con frío, me picó una serpiente y ahora qué, o sea, Pablo no dijo, bueno, ¿qué está pasando? Él no dijo nada. Él simplemente dijo, Señor, yo sigo en paz. Yo me quedo tranquilo, yo me quedo confiado, viendo cómo tú me vas a sostener y viendo cómo tú me vas a sanar. Y es lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué ocurre después? Y aquí es donde entra la enseñanza ya casi en la parte final. El versículo 6 dice que ellos estaban esperando que se hinchase o que muriera, pero no pasó nada. Y es lo que Dios promete. Las promesas de Dios te alcanzan cuando tú llevas una vida de fidelidad y de amor al Señor. En el verso 8 dice que aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Aquí entra una escena interesante. Pablo tal vez no sabía por qué estaba llegando a esta isla. La ruta de Pablo no era Malta, la ruta de Pablo era otra ciudad de Roma. Pero Dios permitió que se levantara esta tormenta para que ellos llegaran allí. Y después de todas estas escenas que ellos pasaron, Pablo comienza a hablar con unas personas que eran de la isla. Y estas personas conocían a alguien que se llamaba Publio. Y Publio era alguien que era una autoridad en la isla. Era como decir el dueño de la isla. Y este Publio tenía a su papá enfermo. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, yo imagino que dentro del corazón de Pablo dijo, estoy entendiendo por qué estoy aquí. Ya comienzo a entender el plan, comienzo a entender el propósito de Dios, en lo cual entiendo que Dios me está llevando acá. Y en la vida hay momentos así, hay momentos donde nosotros no entendemos por qué se dan todos estos movimientos. No entendemos por qué pasamos tal vez circunstancias donde tenemos dolor, por qué estoy pasando esta enfermedad, por qué me dieron este diagnóstico. Si estoy tratando de buscar a Dios, si estoy tratando de servir, ¿por qué ahora me pasa esto? Y es la pregunta que no tiene una respuesta inmediata. Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata. Pero sí te digo que lo he vivido y lo he experimentado. Aunque en momentos uno se sienta de esta forma, el tiempo sigue pasando y Dios sigue obrando. Que no veas a Dios no quiere decir que no esté obrando, porque Él siempre obra, Él siempre trabaja. Pero muchas veces las respuestas de Dios no son inmediatas. Muchas veces entender las circunstancias no es inmediato, lleva tiempo, lleva proceso, pero es la garantía y es la certeza de que cuando somos procesados por Dios, viene autoridad y viene paz sobre nuestra vida. Y una de las cosas que denota esta historia es que Pablo siempre mantuvo su oficio de lo que era ser llamado por Dios. Y cuando él llega a la casa de Publio, estas personas lo llevan a él, ve al papá de Publio enfermo, ora por él y él se sana. Y esas son las cosas como tenía que suceder.
tenía que suceder de esta forma, porque luego que el papá de Publio se sana, toda la isla se entera de lo ocurrido. Imaginen los comentarios de las personas diciendo, oye, mira, llegó un hombre, lo vi echando leña, lo picó una serpiente y la serpiente desapareció, pero la serpiente no le hizo nada, no se envenenó, no murió este hombre. Y de repente llega a la casa de Publio, nuestro jefe, y ora por su papá, y su papá tenía una enfermedad totalmente crónica, y de repente se sana. Y esto comienza a correrse todo por toda la isla, toda la gente se comienza a enterar de este hecho, y toda la gente enferma encuentra esperanza. Toda la gente enferma comienza de nuevo a entender y a escuchar, y hay un camino, hay algo que puede cambiar nuestra vida, hay algo que puede ser diferente ahora. Tengo una noticia, ahora sí tengo la esperanza de que mi vida puede volver a ser como era antes o mejor. Ya no me voy a sentir enfermo, ya no me voy a sentir que me voy a morir. Ahora mi vida encontró un propósito porque escuché que hubo un hombre que oró por alguien y se sanó, y ahora yo quiero que ese hombre ore por mí. Pero Pablo, cuando estaba en el barco, no se imaginaba nada de esto. Y es como obra Dios. Dios obra de unas formas tan misteriosas que muchas veces no vamos a entender, pero te aseguro que el final de tu proceso mostrará la gloria de Cristo. El final de tu proceso va a mostrar el amor de Dios, no solamente como un milagro para tu vida, sino también que va a mostrar el amor de Dios y la esperanza a aquellos que están a tu alrededor. Por eso, cuando atravesamos circunstancias, debemos confiar que como hijo de Dios, Dios está con doble intención. Primero, mostrar su amor hacia nosotros, mostrar su milagro, y lo segundo, que otros vean el amor de Dios. Dice la palabra que toda la isla corrió, todos los que estaban enfermos fueron a Pablo, y no solamente fueron hacia él, sino que todos los que fueron sanos por el poder de Cristo. Todos los que fueron encontraron restauración a través de la vida de Pablo, porque Pablo tenía nada más y nada menos que a Cristo en su corazón. Así que quiero, con este episodio, que tal vez le cambie el título, pero encuentre un título más atractivo para lo que es la parte del SEO y todo esto. Pero Dios tiene un plan para tu vida en la tormenta. Las tormentas que tú pasas en la vida siempre van a tener un porqué. Los problemas que atraviesas ahorita tienen una salida, tienen una esperanza. Y es lo que quiero recordarte en este episodio. Así que te invito a que mantengas tus pies en oración, en el lugar correcto, que tus pies no estén en cualquier lugar, sino que tus pies estén en el lugar correcto, que es la presencia de Dios. Y quiero cerrar este episodio con Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. Sabes, solamente Dios puede moverse en tu vida con un propósito. Así que ante el conocimiento y la realidad que tú tengas ahorita, confía en Dios. Confía en lo que Él va a hacer. Confía que Él realmente tiene un plan y un propósito para tu vida. Pero no dejes que nadie ni nada te robe la esperanza, te robe el creer de que Él va a hacer un milagro sobre tu vida. Así que de esta manera finalizamos, y quiero dejarte una frase de un filósofo francés, se llama Blaise Pascal, y él dice: en el corazón de cada persona hay un vacío en forma de Dios, que jamás se podrá llenar con nada creado, solo lo puede llenar Dios manifestado a través de Jesucristo.
Hay vacíos en el corazón de muchas personas y no olvides esto. Dios te usa a ti para que otros llenen ese vacío. Dios te usa a ti a través del problema que estás pasando para llenar el vacío en otros. Dios te usa a ti aunque estés en el hospital, aunque estés hospitalizado, aunque estés pasando un dolor en este momento, aunque hayas atravesado accidentes o circunstancias difíciles, Dios te usa para que otros encuentren llenura de Él. Así que recuerda, si este episodio te gustó, te invito a que puedas suscribirte y compartirlo con alguien más. De esta manera podemos alcanzar más personas y otros pueden encontrar luz y esperanza en este tiempo de oscuridad que atravesamos en el mundo. Se despide Pastor Lisandro Navarro. Bendiciones para todos y que la pases muy bien.